Buenas dos, estamos. Soy Nedixon, igualmente voy a estar explicando lo que va a ser Free Fire Latinoamérica. Bueno, la gente que se dedica, le da tiempo a la región latinoamericana. Va a haber un torneo que se va a llamar Invitational. Va a ser un torneo como LOL o como estos juegos que tienen un nivel competitivo. Va a ser un torneo como tal en el cual va a haber un premio, me imagino. Y me imagino de momento que cualquier persona puede entrar, ya que dice que va a ser online. Entonces, online quiere decir que cualquier persona desde su móvil va a poder entrar. De momento, esperemos que sea cierto, esperemos que no se fraude. O puede haber una preclasificatoria. Bueno, ya veremos cómo el equipo de Free Fire Latinoamérica va a llevar esto, esperemos que vaya bien. Igualmente, esperemos que no sea un fiasco, la verdad. Free Fire nos ha tenido antibajos, a veces hay promesas que no se cumplen, hay cosas que parecen muy infladas. Pero igual, bueno, la seriedad del momento. Igualmente, me impresiona mucho porque es la primera noticia que acabo de ver ahorita mismo. El color sigue rojo. Ahorita mismo. Dicho, tiene un tiempo, tiene 23%, 23, hace 23 horas. Y me he dado cuenta que en muchos comentarios hay gente que no sabe ni siquiera que se entiende. Y yo voy a intentar explicar esto con lo que sé. En la aplicación dice Free Fire: atención a sobrevivientes, atención sobrevivientes. Buya Invitational está de regreso. Y ahora en la región Sudamérica, en formato online. Modo solo y squad. O sea, no va a haber un modo competitivo en dúo. Habitualmente van a ser torneos de solo y torneos de squad. Y nos mantendrán informados a lo largo de esta semana. Así que muy importante, igual si quieren saber más de esto, pueden escribir en los comentarios. O, bueno, sus dudas más que todo. Igual yo espero sea un torneo como tal. Espero responder igual a sus dudas. Igual también tengo un poco conflictos porque no explican nada como tal, pero es interesantísima la noticia porque puede que se abran varias cosas. Aparte de que por cierta cantidad de plazo de tiempo se va a abrir los servidores latinoamericanos para crear partidas privadas. Porque si tú eres atento o eres adepto has intentado crear partidas privadas, no se puede en Free Fire. No se puede por quién sabe qué cojones. Más se puede en la región norteamericana, creo, y en la europea. En otro ya no se puede. Pero en la región Sudamérica, por un momento, por un lazo de tiempo, se va a poder jugar. Me imagino, o sea, activar la opción de poder crear salas, lo cual es interesante. Igual si quieres de castear estas partidas de la región Sudamérica lo haré, porque yo casteando, comentando las partidas soy mejor que jugando, la verdad. Pero igual es una noticia súper interesante, espero que hayas respondido si quieras un poco tu intrigante o te ha sorprendido esto. Igual si conoces a alguien que juega Free Fire y no sabe de esto, puedes pasar el vídeo para que sepa. Igual, como siempre digo, no hay más cosas que leer. No, nada, como tal. No hay más información de momento. Me imagino que va a ser todo desde su móvil. Igual vamos y yo también voy a intentar entrar si es que es posible. Y nada, súper interesante la noticia. Igual lo tendré pendiente ni bien saque una noticia Free Fire o algo a través de esto que es importante para nosotros. Lo estaré llevando a cabo, lo estaré informando como tal, explicando cosas, resolviendo dudas. Y también explicar de por qué no estuve presente en mis directos. Porque no puedo transmitir, y sabe que la gente a veces le explico en la noche o bien noche, más no tan noche, o noche o en mañana. En la tarde es virtualmente imposible. No puedo. No puedo por un tema de internet. Y ya, es lo que hay. Igual, ya sabes, si te gustó el video, dale like. Si vuelves para el motivo, también dale like y suscríbete para más noticias de Free Fire. Se hace entrar mucho el canal en Free Fire, así que ya, por eso. Vale, me despido, soy Naidison. Nos vemos. Chao.